Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Estimados amigos, hermanos, que nos ven cada semana y con quienes compartimos de manera muy gustosa y alegre lo que es el texto de las Escrituras. Y cada semana compartimos con ustedes un estudio, un acercamiento, una forma también de motivarles a ustedes a continuar un estudio personal, un estudio de acercamiento a las Escrituras para que usted pueda entenderlas de mejor forma. Hoy ya el 27 hemos pasado la Navidad, damos gracias a Dios por ese tiempo precioso, pero se nos avecina el fin de año y la llegada de un nuevo año. Esperamos que la llegada de este nuevo año sea un año de mucha bendición para ustedes. Oremos entonces al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día en que podemos compartir tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender tu palabra y que esta palabra tuya, Señor, pueda llegar a lo más profundo del corazón nuestro y ayudarnos a entender tus planes y tus propósitos para nosotros. Bendice a cada uno de los amigos, de los hermanos que están cada semana estudiando con nosotros la palabra del Señor. Gracias por este tiempo, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada quedamos en el texto 14 del capítulo 13 de Ezequiel.
hoy continuamos desde el texto 15 en adelante, eh, entendiendo cómo Dios está hablando de los falsos profetas y también cómo aquí, de este texto, y más abajo también, vamos a encontrar cuál es el propósito de Dios en esta tormenta que Él anuncia, ¿no? Esta tormenta donde dice que caerán las paredes, serán consumidos, etcétera, etcétera, donde ellos podrán tener esta experiencia, que todo será tremendo. Pero ¿cómo será esto de la caída de las tormentas? Dice los textos 15 al 16, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré, no existe pared, ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. Decíamos la semana recién pasada que estos profetas falsos anunciaban que todo estaría bien, que no había que inquietarse, que no había que preocuparse por nada porque todo estaba bien, todo estaba marchando viento en popa, no habían razones para estar inquietos, no habían razones para estar preocupados porque vendría la paz de Dios, esa paz que Dios podía darles a cada uno de ellos. Sin embargo, este texto bíblico que acabamos de mencionar nos habla de aquellos que recubrieron estas paredes. Ustedes recuerden que las paredes antiguamente eran con lo que nosotros conocemos como estas paredes de paja, ¿no? De todo eso, de adobe. Pero dice que hicieron un mal trabajo, estaban haciendo un mal trabajo. Y claro, cuando nosotros no cumplimos con nuestra tarea, cuando nosotros no cumplimos con nuestros propósitos, entonces al menor tumulto, al menor conflicto, las cosas caerán. Como suele ocurrir cuando en nuestro país, que somos un país sísmico, ¿no es cierto?, donde hay muchos temblores, hay terremotos, que esperamos en el Señor no ocurran con la frecuencia que a veces pasa, ¿no? Pero cuando ocurre un terremoto, ahí se prueba la firmeza, el buen material que se usó en los edificios construidos. Ahí se prueba. Y aquí Dios dice, se va a probar, se van a dar cuenta que quienes, tanto los que construyeron como los que recubrieron esto con lodo suelto, sabrán suplir y vivir las consecuencias. Ahora, no existe pared, ¿no?, tan firme, tan sólida para soportar el enojo, vamos a decir, de Dios. Como no existe pared mal construida que resista un temblor, un terremoto. Por eso entonces dice, cumpliré así mi furor, mi enojo, mi rabia contra ustedes, en esas paredes, en los que recubrieron con lodo suelto. Dios no estaba de acuerdo con los profetas falsos. Podríamos incluso usar un término más fuerte y decir que Dios no odiaba lo que ellos hacían. Recuerden ustedes que Dios ama al pecador, pero odia profundamente el pecado, ¿no? Entonces, dado eso, dada su accionar, dado su trabajo mal hecho, es que Dios actuará en contra de estos profetas falsos y promete destruirlas. Ellos mismos serán juzgados y serán destruidos. Estos profetas falsos dieron al pueblo, como decíamos la semana pasada, una falsa esperanza. Esperanza que Dios no había prometido. Dios no dijo que vendría paz. No, Dios dijo que destruiría a aquellos que iban en pos de los ídolos, aquellos que se inclinaban, aquellos que no adoraban, que no bendecían el nombre de Dios, como suele ocurrir también hoy día. Entonces, ¿por qué? Porque ellos dicen, ven para ella visión de paz, y no hay paz, ¿no? El mensaje central del profeta Jeremías, por ejemplo, y el mismo Ezequiel, era que el juicio de Dios estaba en camino y que ellos, por tanto, debían aceptar esto como parte de la purificación de Dios para sus vidas. El castigo sería también una forma de enseñanza,
una forma de transmitir a ellos el mensaje de las Escrituras. El castigo sería una forma de Dios de demostrarle también su amor para refinarlo, ¿no? Y que ellos pudieran tener esta esperanza. Por lo tanto, tenían que verlo así. Ahora estos profetas falsos que tenían estas visiones de paz dejan al pueblo de Dios completamente, desnudos frente a lo que vendría, desprevenidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si el juicio de Dios venía, entonces ellos debían estar atentos, como cuando Juan el Bautista nos predica y nos anuncia el mensaje de salvación. Él dice: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Es decir, Juan va cumpliendo una tarea de preparar el camino, y él lo dice: yo vengo a preparar el camino del Señor. Yo vengo a hablarles de que ustedes pueden recibir de manera distinta al Rey, al Señor, al Dios Todopoderoso, a este Dios que había traído para ellos esperanza, a este Dios que había traído para ellos paz. Entonces, yo he venido para eso, dice Juan el Bautista. Por lo mismo, entonces, prepárense, arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse. Si ustedes se arrepienten, entonces, y porque vendrán de la presencia de Dios, que cuando la presencia de Dios llegue hasta ustedes, los encuentre ya preparados haciendo su voluntad. Ese es el mensaje que debían dar los profetas. Pero fue al revés. Decían: no se preocupen, no pasa nada, estamos en paz, Dios no va a destruir, somos su pueblo, somos, permítanme esta expresión, somos los regalones de Dios. Por lo tanto, no va a pasar nada. No, el juicio de Dios había sido anunciado. Y por lo tanto, ellos debían pagar con su vida aquello. Entonces, el pueblo no estaba desprevenido. Esto es como lo que nos menciona también el profeta Jeremías cuando nos habla de los atalayas. El atalaya debe anunciar que el peligro está cerca. La tarea del atalaya es estar atento para que cuando el peligro venga, él pueda gritar al pueblo y darles el mensaje de que estén preparados porque el peligro se acerca. Esa era la tarea de estos profetas, que lamentablemente daban un mensaje disonante, un mensaje que no tenía sentido, porque era Dios quien les hablaba de que habría un tiempo de juicio. Los textos 17 al 19 nos van a hablar en contra también de las mujeres, que también eran profetisas. Y tú, dice el texto bíblico, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas, y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Fíjese usted, qué fuerte es este mensaje, ¿no? Háblales frente a frente, pon tu cara frente a ellas, a estas mujeres, a estas hijas de tu pueblo, pon tu rostro frente a ellas, ¿no? Ahora, luego de hablar en contra de los profetas falsos en términos genéricos, Ezequiel ahora se dirige a un pueblo especial, específico, y lo hace con las mujeres que eran profetisas. Y esto no es que esté repitiendo el mensaje. Una mujer profetisa puede tener un atractivo especial
tanto para otras mujeres como también para los hombres. Tal vez un hombre querría tener por esposa a una profetisa, porque eso implica la presencia de Dios en esa persona. Se hace una persona espiritualmente atractiva también para otras mujeres, porque serían el desafío a seguir, serían el desafío a imitar. Por lo tanto, una profetisa, y mayormente falsa, podría tener estos componentes que les he mencionado. Por lo tanto, estas mujeres eran especiales, ocupaban un lugar más alto. Aunque no había profetisas específicamente, sin embargo la nación conocía el trabajo profético de las mujeres. Y vamos a mencionar algunos ejemplos que ustedes pueden seguir después en su casa. Es como hoy día las mujeres que son pastoras, por ejemplo, y que son pastoras solteras, tienen este atractivo espiritual. Tal vez un hombre podría fijar en ella sus ojos por el lugar que ocupa y quererla como esposa. No necesariamente por estar enamorado. Y las demás mujeres la verían también como algo especial. Y se produce este atractivo, ¿no?, espiritual, que podría no ser negativo, pero que no debe ser el foco hacia el cual un hombre debe buscar y debe mirar y admirar en una mujer. Si es pastora, gracias al Señor, pero si no lo es, tiene atractivos espirituales en otras áreas también. Pero mencionemos algunas de estas mujeres que tenían lugares especiales. Nos encontramos con Miriam, la hermana de Moisés. Ustedes pueden encontrar esto en Éxodo capítulo 15. En adelante, ustedes pueden leer otros textos también. Débora, en Jueces capítulo 4. Hulda, en Segunda de Reyes. La misma esposa de Isaías. Y claro, Nehemías nos menciona a una falsa profetisa también que se llamaba Noadías. Eso está en Nehemías. Y en el Evangelio de Lucas, Lucas nos deja registro de Ana, la hija de Fanuel. Y luego, en Hechos, en el capítulo 21, nos habla de las hijas de Felipe, que también eran profetisas. Mientras que la expresión nevia o profetisa se aplica más o menos unas 5 o a 5 mujeres, a por lo menos 5 mujeres en el Antiguo Testamento. Pareciera ser que Ezequiel tiene una adversión a dignificar a su audiencia con este título. En el mejor de los casos, él acepta, admite que actuaron como profetas. Pero al igual que los hombres profetas, estas mujeres también son un fraude, son falsas. Hay muy pocos pasajes en el Antiguo Testamento que critican a una clase de mujeres, y ustedes pueden buscarla. Las mujeres tienen esa característica de ser delicadas. Y por lo tanto, les va a costar a veces enfrentar ese trabajo. Por tanto, ahí estaban. Pero ¿qué es lo que nos dice? Son mujeres que profetizan de su propio corazón, dice el texto.
ellas hablaban desde su propio corazón. No hablaban el mensaje de Dios, sino que lo que hacían era hablar desde su propio corazón. No era el mensaje de Dios. Y suele ocurrir hoy día también que si nosotros no somos capaces de enseñar y predicar las escrituras, la palabra de Dios, entonces no tendremos un mensaje claro. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que debe sostener al predicador, al profeta, al enviado de Dios. Es común, más de lo que nosotros pensamos, que las personas confíen en sus propios indicios, en sus propios corazones. Alguien, o a veces usamos la expresión me tinca que esto podría ser así. Tengo un sentimiento en mi corazón. Nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios. Si lo que sentimos viene respaldado por la revelación de Dios, que es su palabra en nuestro tiempo, entonces tenemos un mensaje real. Por eso es que los predicadores que nos paramos tras el púlpito cada semana tenemos mucho temor de Dios. Sin duda, porque ese temor de Dios nos hace ser respetuosos, reverentes y temerosos del mensaje que vamos a entregar, porque no es otro que el mensaje de Dios. Solo somos quienes transmitimos el mensaje de Dios para el pueblo. Somos simplemente el instrumento. Por lo tanto, ellas confiaban más en ellas mismas que en la revelación de Dios. Luego habla de aquellas que cosen, dice, vendas mágicas. Es decir, estas mujeres usaban cosas mágicas y prendas de vestir en sus ceremonias. Esto es como, mire, cuando la gente dice, sí, yo tengo, por ejemplo, usted le pregunta, ¿tiene usted una Biblia en su casa? Dice, sí, yo la tengo ahí en mi casa. Y está abierta en el Salmo 91. Como si tener la Biblia abierta en el Salmo 91 sea mágico. Como si tener la Biblia abierta allí no signifique que le puedan entrar a robar a su casa o que lleguen las enfermedades. La Biblia, amigos, hermanos, no es un talismán. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. La Biblia nos dice qué hacer para enfrentar las enfermedades y las dificultades de la vida. La Biblia nos dice qué hacer para agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado. La Biblia nos enseña todo lo que necesitamos para nuestra vida, pero la Biblia nos lo enseña, no es mágico. No es que a usted le pongan la Biblia en la cabeza o en el pecho, no. Es la revelación de Dios. Este lenguaje que nos sugiere aquí el profeta Ezequiel habla más bien de actos de brujería y de hechicería que estas mujeres practicaban, ¿no? Llévate esto, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Colócalo de esta manera. O como ocurre en el sur de nuestro país, que en las puertas de las casas la gente coloca una cruz hecha con un arbusto que se llama palque, ¿no? Una cruz de una ramita de palque. ¿Y para qué dicen eso? Bueno, para que no entren los brujos. Tal vez recuerdan con eso lo que pasó en el Éxodo, ¿no? Cuando Dios les dice que marquen el dintel de las puertas con la sangre de los corderos para que no murieran los primogénitos. Pero es una profecía para después en nosotros y un cumplimiento también para ese momento. Entonces, lo que nos sugiere Ezequiel es que estas mujeres más bien tenían actos de brujería.
tenían estas cosas mágicas, ¿no? Y se ponían velos en la cabeza. Dicen algunos escritores que en Babilonia las mujeres judías vendían amuletos y hechizos. Estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para alcanzar una recompensa. Y claro, al hacer esto, estaban llevando por un camino equivocado a inocentes. Dios de ninguna manera consideraba útil el trabajo de estas mujeres. Él no lo consideraba inofensivo o inocente, no. Dios las ve como aquellas que cazan almas. De hecho, les pregunta, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? En nuestro tiempo podríamos decir que esto no ha cambiado. Todavía hay gente que caza las almas, que los seducen con palabras lisonjeras, que los seducen con palabras falsas, que se visten con amuletos, con ropa especial y otros asuntos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Apartémonos de todo aquello que nos desvía de la presencia de Dios. Y dice la otra pregunta, ¿habéis de profanarme entre mi pueblo por un puñado de cebada y por pedazos de pan? Es decir, así van a mantener sus vidas. Hacen esto con el único objetivo de mantención económica. Así se ganan la vida. De esta forma las mujeres lo que han hecho es degradar a Jehová ante los ojos del público. Han bajado a Dios al nivel de cualquier otro Dios, al nivel de cualquier otro demonio que hace actos de brujerías, dioses de los babilonios, demonios de los babilonios. Eran simplemente mercenarias de la fe. Luego entonces los textos 20 al 21 nos dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cómo viene sobre ellas este castigo de Dios? ¿No? Falsas mujeres. Yo los libraré, los soltaré, traeré para ellos paz y tranquilidad. Y finalmente, los textos 22 y 23 dice, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán y veréis a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová
el Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Este acto de estas mujeres y de estos profetas falsos afecta por lo menos en dos sentidos. Por un lado, esta falsa esperanza traerá tristeza al corazón de los justos. Y por otro lado, va a fortalecer las manos de los impíos. No solo los justos, no solo los que amaban a Dios se desanimaron, sino que los impíos no se apartaban de su mal camino. Los profetas los convencieron, estos profetas falsos los convencieron de que no había necesidad de apartarse de su mal camino. Su palabrería los llevó a desviarse del camino correcto, a apartarse del camino correcto. Y por lo tanto, se perdieron en el camino. Sin embargo, lo que Dios hace es enviar una promesa y decir, se acabarán los falsos profetas. ¿Por qué? Porque sus visiones y sus ceremonias eran simplemente vanidad y no adoración. No eran adoración. No eran con el propósito de adorar a Dios, sino simplemente estaban tratando de adivinar y de llevar al pueblo a una desviación que el pueblo no estaba preparado para vivirla. Sin embargo, Dios promete el amor maravilloso, la gran misericordia de Dios, la bondad de Dios hace que Dios prometa liberar a su pueblo de los engaños. De alguna manera, en algún momento, Dios enviaría a través del profeta o a través de otras formas, enviaría su palabra verdadera. Como en nuestro tiempo, ante tanto mensaje falso que en el mundo hay, Dios sigue prometiendo que liberará a su pueblo. Ahora, lo que sí tenemos certero y seguro es que todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador alcanzará el perdón de sus pecados y como consecuencia alcanzará la vida eterna. Lo terrible de esto es que bajaron el nombre del Señor Jesús, el nombre de Dios, y lo mezclan con supersticiones, con prácticas mágicas. Hoy pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuidémonos de no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Así nos dice la palabra del Señor, que no debemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que tenemos que aferrarnos a Él con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y así alcanzaremos el perdón de nuestros pecados y la eternidad con Dios. Amigos, continuaremos la próxima semana con el capítulo 14 de nuestro estudio en el libro de Ezequiel. Les invito a que nos sintonicen, a que nos vean, en fin, de cualquier forma, como usted lo quiera, la próxima semana. Vamos a hablar del capítulo 14 de Ezequiel. Y una vez más, les deseo un feliz tiempo
de disfrutar con la familia, de estar con los suyos, de gozarse con sus hijos, de gozarse con su familia, de gozarse con los que le rodeen. Que el amor de Dios sea con ustedes y que la celebración de este año que se va y la celebración del que viene sean en su propia vida una gran bendición. Nos vemos el próximo año, el 2024. Que Dios les bendiga. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.